Bueno, muchas gracias por venir, gracias por acompañarnos. Como ustedes pudieron ver ahí en el anuncio, hoy vamos a seguir hablando de los personajes de la Biblia. Hoy vamos a hablar de Mefiboset. Ya tuvimos una introducción ahí con la canción, ¿verdad? Que prácticamente cuenta la historia, una secuencia, ¿verdad? Cómo fueron los hechos. Pero a pesar de que la palabra no da tal vez muchos detalles, ¿verdad? De Mefiboset, cuenta lo suficiente como para que nosotros podamos ver un reflejo de nuestras vidas en la vida de Mefiboset y para que también podamos interiorizar esa persona en cada uno de nosotros y para que también recibamos esa invitación, ¿verdad?, que recibió Mefiboset a la mesa del rey. Esta charla se llama Ven a la mesa. Y es increíble ver cómo el Señor, desde que llegamos, desde la alabanza, ¿verdad? Él nos invitó a eso, a venir a la mesa, ¿verdad? A sentarnos con Él y cenar con Él. Y yo no sé cuántos de ustedes desayunaron hoy, antes de venir, más o menos. Pero, ¿verdad? Qué rico es cuando uno puede comer, ¿verdad? Qué rico que son los banquetes. Que es lo que vamos a ver más adelante, ¿verdad? Que fue lo que hizo el rey David con Mefiboset. Y yo les voy a hacer la boca agua. Yo me levanté como a las 4 de la mañana, desayuné café con un sándwich con huevo, y después volví a desayunar como a las 9, otra vez un huevo, con pinto, con aguacate y con pedazos de bizcocho. Riquísimo. ¿No se va? ¿No se va? Sí se vale. Sí. Así, no así es. Así es, sí, vieras que, de hecho hubiera sido bonito, de verdad, que hubiéramos podido preparar una mesa para este tema, ¿verdad? Porque se trata de banquetear, pero también, recordemos la semana pasada, ¿verdad? Qué rico que la pasamos, picadillo de arracache, carne en salsa, ensaladita, un montón de cosas, después en la hoguera el martes, banquete tras banquete, un montón de churros y orejas y chocolate y todos los toppings que podían haber y todas las mermeladas que podían haber. Qué rico es de verdad cuando uno puede tener un banquete. El gusto del banquete. Sí. Qué rico de verdad cuando uno puede comer así. Lo que pasa es que con los banquetes pasa algo, ¿verdad? Usted quiere comer de todo, entonces eso le impide que coma bien. Porque si usted quiere comer de todo eso, estómago es limitado, ¿verdad? Entonces usted tiene, bueno, un poquito de esto, un poquito de lo otro, porque quiero comer esto, porque quiero comer lo otro, ¿verdad? Siempre uno tiene que medirse un poco, porque usted dice, ay, si como un montón de arroz, entonces no voy a poder comer. Y si uno hace dieta, peor, ¿verdad? Porque ya está pensando que se pasó el carbohidrato y que no sirve, ¿verdad? No sirve. No, la dieta no sirve. Pero como hoy es domingo, la pueden romper, ¿verdad? Y bueno, para entrar en el tema, primero oremos un momentico, ¿verdad? Para que el Señor traiga claridad a nuestros corazones y a nuestras mentes y que lo que pasó en la vida de Mefiboset, ¿verdad? También puede hacer lo que nosotros vivamos. Todo lo que él vivió, ¿verdad? En cierta parte nosotros lo hemos vivido. Y la invitación que le hicieron a Mefiboset es la misma invitación que el Señor nos hace continuamente. Entonces, Padre, te damos gracias por este día, por este tiempo, Señor, por esta palabra, Señor, que tú dispones. Gracias por esa mesa que has preparado, Señor, que ya nos has dado una pequeña entrada, Señor, pero que sabemos que viene el plato fuerte, Señor, que es tu palabra, esa palabra que nos da vida, esa palabra que nos sustenta, esa palabra que nos da fuerza, Señor, esa palabra que nos da ánimo, ese pan de vida, Señor, que descendió del cielo para que nosotros comiéramos, Señor, y viviéramos también, Padre. Y gracias por este tiempo, gracias por cada persona que está aquí hoy, Señor, presente, gracias por los que nos pueden ver en las redes sociales, Señor, por los que nos verán a futuro, porque sabemos que tú darás esta palabra, Señor, para animar, Señor, pero sobre todo para invitar, Señor. Y ese es nuestro mayor anhelo como hijos, Señor, como iglesia. Es que muchos puedan venir a tu mesa, Señor, y puedan disfrutar y puedan ver, Señor, cuán bueno es, cuán agradable es, Señor, estar contigo, cuánta armonía es habitar entre hermanos, Señor. Y te damos gracias por este tiempo, Señor. Lo ponemos en tus manos, háblanos, como decía el rey ahora, Señor, revélanos la escritura en nuestro corazón, Señor, confróntanos, instrúyenos, Señor, y enséñanos, Señor, para que podamos crecer en fe, para que podamos madurar, Señor, y sobre todas las cosas, para que podamos dar testimonio y glorificar tu nombre, Padre, en todo tiempo, Señor. Te damos muchas gracias. En el nombre de Jesús, amén. Bueno,
antes de hablar de Mefiboset, ¿verdad? Que es el personaje principal, tenemos que empezar por hablar por el otro personaje de la historia, que es David. David es en este momento el rey de Israel, pero antes de ser rey de Israel, David era un siervo de Saúl, ¿verdad? Para ir haciendo links, Mefiboset es el nieto de Saúl, de la familia real, era el primogénito de Saúl, ¿verdad? Era hijo de Jonatán. Por lo tanto, en esa línea, ¿verdad? De reyes, él en algún momento, cuando su padre falleciera, él iba a tomar el poder de Israel. Pero resulta que por la desobediencia de su padre, ¿verdad? De su abuelo Saúl, Dios le quitó el reino, ¿verdad? Y se lo entregó a David, un hombre, como hemos escuchado, con el corazón conforme a Dios, ¿verdad? Y Saúl, por envidia, quería eliminar a David, ¿verdad? Obviamente, cuando usted tiene un puesto de poder, y como seres humanos egocéntricos que somos, y nos quitan ese poder, es inevitable que usted sienta, ¿verdad? Como que esto es mío. Que usted quiera así, sí, como un rollo, agarrarse, esto es mío, yo me aferro a esto. Y intentó matar a David varias veces, ¿verdad? Dice que le tiraba lanzas y lo perseguía y un montón de cosas, ¿verdad? Y David tuvo sus chances de matar también a Saúl, pero no lo hizo. Siempre respetó la vida de Saúl. Y resulta que entre Jonatán, el hijo mayor de Saúl, y David, creció una amistad, de esas amistades verdaderas, de esos amigos que usted necesita tener en la vida. Y resulta que ellos hicieron un pacto, ¿verdad? Cuando Jonatán se dio cuenta que sí, verdaderamente el reino iba a pasar a manos de David, ¿verdad? Usualmente cuando cambiaba un reino a otro, eliminaban a toda la familia real, ¿verdad? Eso era una costumbre. Mataban a todos, desde el más viejo hasta el más pequeño, para que no quedara ni una sola chance de que ese reinado pudiera volver. Y muchas veces Dios daba esa orden, ¿verdad? Si nosotros leemos sobre todos estos libros de Samuel, Crónicas, Reyes, ¿verdad? Dios decía, eliminen a toda esa línea genealógica de reyes, ¿verdad? Elimínenlos para que no quede absolutamente nada. Y resulta que Jonatán reconoció esto, ¿verdad? Y los dos peleaban juntos, los dos estaban en el ejército juntos, ¿verdad? Y en algún determinado momento su amistad creció, ¿verdad? Porque Jonatán valoró quién era David, valoró que realmente era un hombre con un corazón conforme a Dios, ¿verdad? Y hasta cierto punto, Jonatán también tenía un corazón correcto, ¿verdad? Porque él también pudo haber sentido envidia, él también pudo haber sentido celos de que él era el rey de ese día, ¿verdad? Y que estaba cayendo en manos de otra persona, de otra familia, ¿verdad? De otra tribu, inclusive. Y quiero leerles ahí en 1 Samuel 20, del 12 al 17. Jonatán le dijo a David: te juro por el Señor, Dios de Israel, que a más tardar pasado mañana a esta hora averiguaré lo que piensa mi padre. Si no corres peligro, de alguna manera te lo haré saber, pero si mi padre intenta hacerte daño y yo no te aviso para que puedas escapar, que el Señor me castigue sin piedad, y que esté contigo como estuvo con mi padre. Y si todavía estoy vivo cuando el Señor te muestre su bondad, te pido que también tú seas bondadoso conmigo y no dejes que me maten. Nunca dejes de ser bondadoso con mi familia, aun cuando el Señor borre de la faz de la tierra a todos tus enemigos. Que el Señor pida cuentas de esto a tus enemigos. De ese modo, Jonatán hizo un pacto con la familia de David, pues quería a David como a sí mismo. Por ese cariño que le tenía, le pidió a David confirmar el pacto bajo juramento. Y más adelante, en ese mismo capítulo, 1 Samuel 20, 42, dice: puedes irte tranquilo, le dijo Jonatán a David, pues los dos hemos hecho un juramento eterno en nombre del Señor, pidiéndole que juzgue entre tú y yo y entre tus descendientes y los míos. Así que David se fue y Jonatán regresó a la ciudad. Ellos hicieron un pacto, ¿verdad? David había visto cómo Jonatán realmente estaba preservando su vida, cómo realmente, ¿verdad? Él estaba escuchando qué decía su padre y iba al campo y le decía a David: nos vemos en tal lugar y yo le voy a dar a usted esta seña para que nadie sospeche que yo lo estoy viendo a usted, ¿verdad? Y pasaba. Jonatán pudo haberle tendido una trampa en algún momento, pero fue fiel a ese pacto, fue fiel a esa amistad que había nacido entre ellos. Y David reconoció eso, ¿verdad? Entonces ahora sí vamos a empezar a hablar de Mefiboset.
Resulta que en el capítulo, en 2 de Samuel 9, del 1 al 13, está la historia de David y Mefiboset. Dice así: el rey David averiguó si había alguien de la familia de Saúl a quien pudiera beneficiar en memoria de Jonatán. Y como la familia de Saúl había tenido un administrador que se llamaba Siba, mandaron a llamarlo. Cuando Siba se presentó ante David, este le preguntó: ¿tú eres Siba? A las órdenes de su majestad, respondió. ¿No queda nadie de la familia de Saúl a quien yo pueda beneficiar en el nombre de Dios? Volvió a preguntar el rey. Sí, su majestad. Todavía le queda a Jonatán un hijo que está tullido de ambos pies, le respondió Siba. ¿Y dónde está? En Lodebar. Vive en casa de Maquir, hijo de Amiel. Entonces el rey David mandó a buscarlo a casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Cuando Mefiboset, que era hijo de Jonatán y nieto de Saúl, estuvo en presencia de David, se inclinó ante él, rostro en tierra. ¿Tú eres Mefiboset?, le preguntó David. A las órdenes de su majestad, respondió. No temas, pues en memoria de tu padre Jonatán he decidido beneficiarte. Voy a devolverte todas las tierras que pertenecían a tu abuelo Saúl, y de ahora en adelante te sentarás a mi mesa. Mefiboset se inclinó y dijo: ¿y quién es este siervo suyo, para que su majestad se fije en él? Si no valgo más que un perro muerto. Pero David llamó a Siba, el administrador de Saúl, y le dijo: todo lo que pertenecía a tu amo Saúl y a su familia se lo entrego a su nieto Mefiboset. Te ordeno que cultives para él la tierra y guardes la cosecha para el sustento de su casa, que te ayuden tus 15 hijos y tus 20 criados. En cuanto al nieto de tu amo, siempre comerá en mi mesa. Yo estoy para servir a su majestad. Haré todo lo que su majestad me mande, respondió Siba. A partir de ese día, Mefiboset se sentó a la mesa de David como uno más de los hijos del rey. Toda la familia de Siba estaba al servicio de Mefiboset, quien tenía un hijo pequeño llamado Micaías, tullido de ambos pies. Mefiboset vivía en Jerusalén, pues siempre se sentaba a la mesa del rey. Entonces ahí tenemos quién era Mefiboset. Hablamos que era nieto de Saúl, hijo de Jonatán, beneficiario de un pacto, ¿verdad? Pero que había quedado desterrado, ¿verdad? Que dice la palabra más adelante que cuando asesinaron a Saúl y a Jonatán, su nodriza en la carrera, ¿verdad? Por lo que les decía, que mataban a toda la familia, lo agarró y se le cayó y el niño se dañó los pies, ¿verdad? Y quedó dependiente desde ahí en adelante, de los 5 años en adelante, él quedó dependiente hasta su muerte, ¿verdad? Y hace unos días que hablábamos con Roy, ¿verdad? Que en los niños de los 0 a los 5 años es cuando se forma su carácter, es cuando se forma su personalidad, es cuando se forma su forma de ser, sus modales, sus valores, ¿verdad? Y yo me ponía a pensar, después de eso, qué difícil para este niño que vivía en un palacio, que sabía que en algún momento iba a ser rey, ¿verdad? Porque a pesar de que era muy pequeño, pues, me imagino que vivía muy bien, ¿verdad? Tenía criados, lo complacían en todo, todo lo que él quería se lo iban a dar, porque él era, hasta cierto punto, en unos 20, 30 años iba a ser el rey de Israel. Y qué difícil para este niño de los 5 años en adelante ser desterrado, tener que huir y estar imposibilitado de sus piernas. Imagínense lo que es que un niño pueda jugar y de la noche a la mañana ya no lo puede hacer. De la noche a la mañana ese niño que ya está firmando sus pasos, ese niño que ya está formando su personalidad o que ya tiene una personalidad, de repente está impedido y está dependiente de otra persona. De si la persona quiere o no quiere, porque ya no es rey, ya no es nadie. Él lo dice aquí bien claro: ¿qué soy yo sino un perro muerto? Eso era, un perro muerto, una persona que no tenía ningún valor, ¿verdad? Y tras de eso se lo llevan a vivir a Lodebar. Que cuando uno escucha prédicas de Lodebar, o sea, Lodebar era la cosa más horrible que podía haber en el mundo. Un lugar inhóspito, un lugar donde no crecía absolutamente nada, y espiritualmente dicen que es ese lugar, ¿verdad?, donde usted está en lo más feo, en lo más profundo, en lo que no hay sueños, en lo que usted no puede absolutamente nada. O sea, usted está en un hueco, en un cajón de la nada, donde nada crece, donde no hay esperanza, donde no hay absolutamente nada, ¿verdad? Y yo pensaba, qué difícil de verdad para Mefiboset estar en ese lugar después de haber vivido en un lugar tan lindo,
me imagino que por ser un lugar tan árido, tan feo, la comida probablemente fuera muy escasa, ¿verdad? No era como que las vacas eran gordas porque no había ni pasto, ¿verdad? No había verduras, no había absolutamente nada. Yo decía, ¿qué comería? ¿Verdad? Y estaba pendiente de otra persona, esta persona lo trataría bien o no lo trataría bien, ¿verdad? Pero David se acuerda del pacto que él había hecho con Jonatán, ¿verdad? Y lo manda a llamar. Y la vida de Mefiboset da ese giro, de verdad, de 180 grados. Pasó de estar en lo más horrible, en el lugar más tenebroso que usted pueda estar, en el lugar más feo, ¿verdad? A sentarse en la mesa del rey. Es increíble, él mismo se cuestiona, ¿verdad? Como usted, siendo rey, me manda a llamar a mí. Y más adelante dice, ¿verdad? Como si la familia de mi padre, ¿verdad? Refiriéndose a su abuelo, trató de eliminarlo, ¿cómo usted hace tanta misericordia conmigo? ¿Cómo usted tiene ese detalle conmigo para mandarme a llamar, ¿verdad? Y yo me imagino que Mefiboset, ¿verdad? Como que poniendo yo en los zapatos de Mefiboset, a rato hasta miedo sentía, ¿verdad? Porque David era un hombre de guerra. David no era, ¿verdad? Tenía un corazón conforme a Dios, pero no se tocaba no se tocaba el corazón tampoco para matar a nadie, ¿verdad? Si tenía que matar a alguien, lo mataba y lo eliminaba. Y era así, ¿verdad? Entonces yo me imagino que Mefiboset, tras de eso, no tenía opción. Lo agarraron y lo llevaron porque él no podía caminar. Entonces se lo pusieron al rey ahí, ¿verdad? Y seguro dijo, bueno, ahora sí, hágase su voluntad, Señor, ¿verdad? En tus manos me encomiendo mi espíritu. Aquí o me puede ir muy bien o me pueden cortar la cabeza, que era lo que hacían en ese entonces, ¿verdad? Y David decir, ahora sí, terminé con todos los que me perseguían. Ya no hay nadie que se pueda levantar de esta familia porque habían eliminado absolutamente a todos. Y él, yo pensaba, ¿verdad? Tenía que tener temor, tenía que tener miedo, o sea, las consecuencias de mi familia van a influir. Y si yo le sumo a eso la Torá que decía, castigaré la maldad de los padres en los hijos hasta cuántas generaciones, todavía me daría más miedo, ¿verdad? Pero resulta que el rey David en su momento dijo, no habrá alguien con quien pueda hacer bondad, no habrá alguien con quien pueda tener gracia, ¿verdad? Gracia es un favor inmerecido. Gracia es algo que nosotros de verdad no merecemos bajo ningún mérito, pero que se nos da, que se nos ofrece, que se nos invita, ¿verdad? A recibir, a disfrutar, porque la gracia se disfruta, porque la gracia se recibe. Y hablando un poco de nosotros, de verdad, yo creo que aquí en algún punto todos nos podemos sentir identificados con Mefiboset. Yo decía, qué increíble, yo en algún momento he sido como Mefiboset, en ese lugar estrecho, donde mi vida en algún momento parecía perfecta, parecía bonita, usted era el rey, ¿verdad? Usted era el príncipe, y de repente se fue en un hueco, ¿verdad? Hasta que un día el rey me mandó a llamar, hasta que un día el Señor me llamó por mi nombre y me dijo, venga, no tenga miedo de acercarse, ¿verdad? Y como seres humanos que somos, a veces tenemos miedo de acercarnos a Dios. Creo que es natural tener miedo de acercarnos a Dios cuando estamos mal, ¿verdad? Es una característica del ser humano. Adán iba a pecar y se escondieron, pero Dios los buscó. Adán, ¿dónde estás? ¿Verdad? Él no esperó a que Adán diera el primer paso, él lo llamó. ¿Por qué? Porque tenían una amistad. Y eso es lo que Dios está buscando con cada uno de nosotros, porque hay un pacto, ¿verdad?, entre Dios y el hombre. Dios nos creó bajo un pacto de tener comunión con nosotros. Él nos creó a su imagen y a su semejanza para tener comunión con nosotros, para que nosotros nos podamos relacionar con Él, ¿verdad? Y de verdad yo meditaba también cuántas veces ese miedo es infundido por la religión, o ha sido infundido por la religión, o ha sido infundido por las personas que están en nuestro entorno, ¿verdad? Por la manera en que nosotros hemos conocido a Dios de oídos, pero no lo conocemos de vista todavía, no lo hemos experimentado.
Y de verdad que cuánto miedo nos da y vergüenza nos da acercarnos a Dios por miedo a que nos castigue, por miedo a que nos reprenda, por miedo a que nos jale el mecate, ¿verdad? Y al igual que Mefiboset, nosotros podemos también salir de ese Lodebar, donde podemos estar hoy tal vez en algún área de nuestra vida, o donde podemos estar totalmente hundidos, ¿verdad? O donde podemos recordar, yo recuerdo cuando el Señor me mandó a llamar de Lodebar a Jerusalén. Y Jerusalén era todo lo opuesto, era la ciudad real, era la ciudad de los palacios. En ese tiempo todavía no estaba construido el templo, pero ya era una ciudad de abundancia, era una ciudad de riqueza, ¿verdad? Fue donde el Señor estableció que Él iba a habitar en Jerusalén. Por eso nosotros esperamos esa nueva Jerusalén. Por eso, ¿verdad? El Señor en Jerusalén fue que tuvo que padecer todo lo que padeció, ¿verdad? Porque Jerusalén es la ciudad. Y ahí es donde mandaron a llamar a Mefiboset, a la ciudad real, al palacio, a donde vivía el rey. La misma invitación que Dios nos hace a nosotros, ¿verdad? Muchos de acá, en algún momento de nuestras vidas, escuchamos esa invitación y de verdad que delicia. Yo no sé cuántos de ustedes de verdad han aprendido a valorar lo que significa sentarse a la mesa con el rey. Y yo creo que en estos días, obviamente, desde que Jessica me preguntó que si quería hablar de Mefiboset, ha sido verdad y como una constante en el pensamiento, Mefiboset, la mesa del rey. Y yo he pasado sentado en la mesa del rey, riquísimo, sobre todo en las mañanas, sobre todo en mis tiempos devocionales con Dios en las mañanas, es como, ¡ay, qué rico! O sea, de verdad, qué placer es sentarse en esta mesa. De verdad, qué placer es venir y saber que el rey preparó un banquete para mí. Saber que el rey dispuso de lo que sabe que a mí me gusta. Porque así de espléndido es él, ¿verdad? Cuando usted invita a alguien a su casa, si yo voy a invitar a Roy y yo sé que a Roy le gusta el arroz con pollo, de fijo le voy a dar arroz con pollo, ¿verdad? Si yo voy a invitar a John y yo sé que a John le gustan las hamburguesas, de fijo le voy a hacer hamburguesas, ¿verdad? Sus papás cuando le invitan a la casa, sus papás ya saben que le gusta a usted. Mami sabe que a mí, si me tiene canelones, me ganó. Ojalá unos 24, un paquete entero, porque sabe que esa es mi comida, ¿verdad? Entonces, qué rico que la persona que mejor lo conoce a usted lo invite. Diana, venga a la mesa, acérquese. Vea lo que preparé para usted. Pablo, vea, a usted que le gusta la coquita. Venga, papá, vea. Mejor que la coca todavía. Qué rico es de verdad. Y el martes que estábamos en la hoguera, Roy al final, que oramos, digo esas palabras como que, Señor, que se puedan acercar y probar, ¿verdad? Y vamos a meter aquí el comercial, acompáñenos en la hoguera, los martes de las 5:30 en adelante, porque realmente es un banquete, tanto como de comida, como de lo que podemos aprender, ¿verdad? Van a venir por la comida, se van a quedar por el servicio, eso es de fijo. Si otros vienen por el servicio, se quedan Y se quedan por los churros, ¿eh? ¿Okay? La cuestión es que vengan, el Señor sabe cómo atraer a su gente, el Señor sabe cómo llegar, ¿verdad? Si las mujeres saben entrarle al hombre por la panza, el Señor todavía sabe mejor cómo entrarle al hombre o a la mujer. Él sabe que necesitamos. Y de verdad que qué rico es cuando usted puede tener de verdad esos tiempos. Ahora que empezó el tiempo de alabanza, yo decía, uy Señor, qué rico de verdad, porque ya pusiste el desayuno. El solo hecho de empezar a adorar al Señor, de empezar a cantar y reconocer, vean, con coros tan simples. Roy decía, esto tiene desde que yo estaba pequeñillo, un coro tan simple que son 3 estrofas, pero que reconoce la grandeza del Señor. Y yo decía, qué rico, qué sencillo, ese alabaré a mi Señor, sí, mi Señor, el que me llamó a la mesa, ¿verdad? El que un día, en el hueco más profundo, como dice el verso Apocalipsis, llegó y tocó. Rafa, ¿qué? ¿Va a venir?
Después de haber tocado yo no sé cuántas veces, como 35 años tocándome la puerta, pero yo seguía con hambre. Yo seguía tratando de llenarme de otras cosas que no llenaban. Hasta que un día, insistentemente, él volvió a tocar. Y yo le pude abrir la puerta. Y de ahí en adelante, muchachos, esto ha sido un banquete. En los tiempos malos, ¿verdad? Ahora que cantamos sobre el sufrimiento. Qué rico es cuando usted se puede sentar en la mesa del rey, ¿verdad? Cuando usted está desgastado, cuando usted está y usted se sienta un ratito, 5 minutos, 10 minutos, que usted se sienta en la mesa del rey y usted está recargado. Y gracias a Dios que esa recarga es como el celular, que no dura para siempre, porque usted tiene que estar yendo constantemente, ¿verdad? Dios fue tan sabio en hacernos tan dependientes de Él para que no nos sirva una sola carga, sino para que tengamos que estar yendo, porque somos duritos. Cuando la cosa va caminando bien, ya nos olvidamos, pero cuando el camino se complica, ahí estamos, ¿verdad? Pegados a la fuente, y necesitamos estar en la fuente continuamente. Necesitamos estar, como dice este versículo, de ahí en adelante se sentó Mefiboset a la mesa del rey por siempre. Así es la invitación que el Señor nos hace. Por eso se llama, ven a la mesa. Y qué rico saber que al igual que Mefiboset fue beneficiario de un pacto, nosotros también somos beneficiarios de un pacto, ¿verdad? Un pacto entre Dios Padre y Dios Hijo. Ni siquiera nosotros tenemos nada que ver. Nosotros no jugamos absolutamente nada en ese papel. Es entre Dios Padre y Dios Hijo. ¿A quién enviaré? Venme aquí, dijo el Señor. ¿Quién irá? Pues voy a levantar la mano, con todo el sufrimiento que eso implicaba, para que hoy nosotros podamos ser beneficiarios de ese pacto. Para que hoy nosotros nos podamos sentar en esa mesa como personas, como cuerpo, como iglesia, como hijos, como amigos, porque a veces nos tenemos que sentar como el Señor como amigos, a veces nos tenemos que sentar como hijos, a veces nos tenemos que sentar como discípulos, ¿verdad? Y a veces, gracias a Dios, nos podemos sentar cuando estamos indignos, cuando hemos hecho todo lo contrario a lo que deberíamos hacer. La mesa sigue estando preparada, así como los papás. Su papá nunca le va a cerrar la puerta, su mamá nunca le va a cerrar la puerta con más maldades que usted haga. Siempre va a estar en la mesa, siempre va a estar la casa abierta. Y qué rico de verdad invitarlos a que podamos tener ese tiempo siempre con Dios. Y me encanta que ahora vamos a celebrar la comunión, ¿verdad? Y nos vamos a sentar todos a la mesa del Rey, así como se sentaron en su momento esos 12 discípulos y los otros que habían, ¿verdad? Y vieron al Señor establecer ese pacto, ¿verdad? Pacto de gracia, ese pacto de misericordia, ese pacto de bondad de Dios para con el hombre. Y qué rico saber de que esa invitación sigue siendo día tras día, minuto tras minuto, segundo tras segundo, latido tras latido, respiración tras respiración de sus pulmones. Siguen invitando. El Señor sigue invitando, el Señor sigue llamando, el Señor sigue diciendo, traigan, ¿verdad? A veces nos traen, gracias a Dios cuando nos llevan, cuando no podemos caminar, gracias a Dios por los que nos traen, ¿verdad? Alguien nos jaló, alguien nos arrastró, alguien nos metió por un cielo raso, con tal de que nosotros estuviéramos en esa mesa. Y qué bonito también que el Señor nos da el privilegio de poder invitar a otros, ¿verdad? Yo quiero cerrar leyendo lo que dice el Salmo 34:8. Prueben y vean que el Señor es bueno a cada uno de ustedes, a los que nos están viendo por Facebook. Prueben y vean que el Señor es bueno. Pero ustedes tienen que probar. Yo no puedo probar por ustedes, Roy no puede probar por ustedes, Cata no puede probar por ustedes. Tenemos que probar nosotros. Y yo les aseguro que una vez que ustedes prueban, no se van a poder levantar de esa mesa. Van a querer más, van a querer, de verdad, como cuando usted, no sé, está de vacaciones o va a un buffet, que usted ve toda esa comida así, ¿verdad? Y usted dice, qué rico, y quiero comer esto. Hace como un mes que estuvimos ahí en un hotel, ¿verdad? Y todo era incluido, usted llegaba y decía, bueno, tengo
3 días para comer. Hoy voy a comer esto y mañana como esto otro y voy a repetir porque nadie me puede decir nada. Y me voy a servir de todas las carnes y me voy a servir de todos los postres y me voy a servir de cuanta cosa haya. Y todos con hambre. Y aquí todos con hambre porque de ahí. Lo importante es que tal vez el hambre física va a estar ahí, pero yo sé que el Señor ha dispuesto este tiempo para que esa hambre espiritual que nosotros podemos tener sea saciada, sea llenada, ¿verdad? Sea sustentada. Y de verdad que aprovechemos este tiempo de compartir la comunión, ¿verdad? De compartir esa sangre simbólica, ese pan que simboliza su cuerpo, esa invitación del Señor, ¿verdad? Para que nos sentemos en su mesa, para que podamos disfrutar de los banquetes que Él ha preparado para cada uno de nosotros. Qué bonito saber que en medio, ¿verdad? Como dice Salmo 23, en medio de la angustia, Él prepara una mesa, ¿verdad? Dice, en medio de nuestros angustiadores. Usted puede estar en el tiempo más difícil de su vida, pero usted se puede acercar a esa mesa. Y en esa mesa siempre van a haber delicias. En esa mesa siempre van a haber manjares. En esa mesa siempre van a haber esas cosas que a nosotros nos encantan y que nos complacen y que necesitamos tanto, ¿verdad? Y yo sé que en esa mesa hay, porque lo he experimentado, en esa mesa hay gracia, en esa mesa hay misericordia, en esa mesa hay paz, en esa mesa hay gozo, en esa mesa hay contentamiento, en esa mesa hay bondad, en esa mesa hay comprensión, en esa mesa hay perdón, en esa mesa hay todo lo que nosotros necesitamos en determinado momento. Y quiero cerrar orando antes de que de verdad tomemos este tiempo de comunión. Invito a la gente que está en sus casas, de verdad, si puede también participar con un pedazo de pan, con algo de tomar, que nos acompañen, ¿verdad? Y los que estamos aquí también, que podamos acercarnos a esa mesa, ¿verdad? Que podamos imaginarnos esa mesa grande, ¿verdad? Donde todo el mundo se acercaba, donde había cordero, donde había guisos, donde había tortas. O sea, yo a veces, leyendo más o menos lo que banqueteaba Salomón, yo digo, qué rico, ¿verdad? Saber que esa mesa es para nosotros. Saber que todo lo que está ahí, nosotros podemos comer. No solo hoy, todos los días. Y que podamos de verdad, si hay alguno que esté en este momento, en alguna circunstancia de su vida, en ese lugar oscuro, en ese lugar árido, donde nada crece, que pueda salir de ahí. Y si necesita que lo lleven, como usted necesitó que lo lleven, que tenga la confianza de abrir su corazón con nosotros, para acercarlo a ese trono. A veces no podemos solos, pero sepa que aquí hay personas también que lo quieren acercar, que hay personas que lo quieren ayudar a llegar a Él, ¿verdad? Que Dios ha dispuesto, porque queremos compartir. Esto es como cuando usted prueba una comida rica en un restaurante, ¿verdad? Usted lo recomienda a sus amigos. Si usted es insistente, vaya, coman a ese lugar de enfrente, mira qué buenos tacos, ¿verdad? Vayan y coman, vayan y prueben, vean, les recomiendo. Y la voz empieza a regar. Mira que fui a este lugar, qué rico. Aquí no decimos nombres porque no nos pagan propaganda. Entonces, cuando paguen propaganda, nosotros damos anuncios. Pero de verdad, les dije a ellos de frente, ojalá que hayan escuchado para que podamos un taco. O que eran los martes a las 8, ¿verdad? Aquí enfrente. Nada más tocan. También, pero es que está cerrado. Hoy, justamente. De verdad que nos podamos acercar, y este tiempo es del Señor, para ministrarnos, para que nos hacíamos de Él lo ha preparado. Y Padre, gracias por este tiempo, de verdad, gracias por esa mesa que has levantado, Señor, que has preparado. Gracias por todo, Señor, lo que hay en tu mesa, para nosotros, para nuestra disposición, Señor. Gracias porque
No es porque nosotros tengamos mérito, Señor, es porque tú nos mandas a llamar. Es porque tú haces misericordia con nosotros, Señor. Es porque tú, Padre, por tu gran amor y por tu gran misericordia, Señor, nos invitas a ser partícipes. Nos invitas, nos restituye, Señor, así como Mefiboset, Señor, le fue restituido todo lo que él tenía, Señor, tierras, ganado, cultivos, Señor, hasta una posición. Gracias porque tú nos restauras, Señor, todas esas cosas que hemos perdido. Señor, y gracias porque no son materiales, Señor, sino que son espirituales, porque lo material se acaba, pero lo espiritual permanece por siempre, Señor. Y disponemos este tiempo, Señor, de comunión, para que tú ministres nuestros corazones, Señor, para que tú nos toques, para que tú nos invites, para que tú toques nuestra puerta, Señor, y nos llames por nuestro nombre, Señor, y para que podamos participar de verdad de ese banquete que tú has preparado para cada uno de nosotros, Señor. Y que también podamos invitar a otros a venir y que lo hagamos con la confianza, Señor, que un día nos sentaremos en tu mesa todos, Señor, en el cielo, a festejar, Señor, a disfrutarte ya cara a cara, Señor. Y gracias por este espacio. Gracias por las personas, Señor, a las que esta palabra está llegando y está sanando y está restaurando, Señor. Y gracias por lo que estás haciendo en nuestras vidas, en cada uno de nosotros. Gracias por lo que estás haciendo, Señor, en esta iglesia y a través de esta iglesia, Señor. Y por todo lo que vendrá, Señor. Te damos gracias. Y te pedimos, Señor, que esta iglesia también, Señor, pueda ser ese lugar donde las personas se puedan acercar y probar y ver, Señor, que tú eres bueno. Que tú eres, Señor, bondadoso, que tú eres misericordioso, Señor, y que tú te deleitas en complacer a tus hijos, Señor. Que tú te deleitas, Señor, en dar gracia, en dar bondad, Señor, y que nosotros, como beneficiarios, Señor, podamos realmente glorificar tu nombre, darte gloria, darte honra, Señor, y darte gracias, porque no lo merecemos, Señor, y aún así tú nos lo das, Padre. Muchas gracias por este tiempo. Disponemos lo que sigue y lo ponemos en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.